Buenas tardes, yo soy Virginia Barragán, muchas gracias por la invitación y bueno, vamos a hablar un poquito de género y salud mental. Ya comentábamos ahorita si tiene relación o no, vamos a ir desglosando un poquito cuál es esta relación y también vamos a hablar un poquito de ciertos conceptos que nos van a ayudar a entender la relación que hay entre el género y la salud mental. Entiendo que ustedes han estado viniendo a diferentes pláticas, entonces van a estar ya familiarizadas y familiarizados con ciertos temas que vamos a ver acá, pero bueno, vale la pena como recordar un poquito para que la idea es como ir hilando, como a partir del desarrollo de la identidad de género, de las nociones de género que tenemos, eso va creando diferencias entre hombres y mujeres y luego como esas diferencias, no solamente entre hombres y mujeres, sino en la manera en la que nosotros expresamos el género, esas diferencias van a estar empezando a afectar primero en la salud en general y después vamos a ver cómo afectan en la salud mental. Bueno, para empezar tendríamos que hablar como de qué es el género. Como seguramente ya todos ustedes saben, si ustedes ven estas dos imágenes, es como muy común pensar que esta de aquí arriba, ¿a quién le corresponde? A las mujeres, y el azul es para los niños, ¿no? Y esto parecería que es como muy natural, ¿no? Las niñas de rosita, los niños de azul, y la verdad es que el color en sí mismo no va a hacer ninguna diferencia. Lo que va a hacer la diferencia es el significado que le estamos otorgando a esos colores. Y entonces vamos a ver que el género parte del sexo. Una vez que los niños nacen, pues lo primerito que ven los papás son los genitales, ¿no? ¿Qué es, niño o niña? Entonces, cuando hablamos de género, vamos a hablar de estas características biológicas que nos van a dividir en mujeres y en hombres. A eso se refiere el sexo. A partir de estas características biológicas, entonces vamos a empezar a hablar de género. Y el género es la suma de valores, actitudes, papeles, prácticas o características culturales basadas en el sexo. Piensen ustedes en gente que conocen o quizá en ustedes mismos, si nace una niña, inmediatamente empezamos a decir, es que yo quiero que sea tal, que se llame tal, y le voy a comprar el vestidito y la voy a vestir de esta manera. Pero si es niño, entonces vamos a pensar que, yo quiero también que sea tal. Empezamos a asignarle ya desde el nacimiento una serie de características, papeles y maneras de ser que nosotros queremos para esos niños o niñas. Entonces, a partir de este género, vamos a tener cosas que se llaman expresión de género, cómo yo le voy a mostrar a los demás mi manera de ser mujer o de ser hombre. Y cuando hablamos de esta expresión de género, entonces hablamos de femenino y masculino en una corriente tradicional. Pero actualmente ya estamos hablando también de la no conformidad genérica, que ahorita vamos a ver a qué se refiere, o de otras formas de expresar el género. Y esto es importante no solamente por categorizar, sino porque vamos a ver que la no conformidad u otras formas de expresar el género está muy, muy ligado a la salud mental. Porque el no comportarme de la manera que se dice tengo que ser, si quieren ya no como hombre o como mujer, sino ya no adaptarme a estas características que se establecieron, eso va a generar exclusión y en algunos casos rechazo y discriminación, y eso a la vez va a impactar en la salud mental de las personas. Entonces, ¿cuáles son las diferencias que podemos hablar entre el sexo y el género? El género se deriva del sexo en el sentido de que una vez que alguien nace, a partir de ahí se asigna un género, se llama el género natal o cultural. A partir de estos genitales, que ya vi que tienes, lo que les decía hace un ratito, ¿no? Voy a empezar a pensar, bueno, quiero que se llame tal y que sea doctora y que entonces se case y me dé muchos nietos, etcétera, etcétera. Pero si es niño igual y pienso, pues es que quiero que sea ingeniero y entonces también que se case y que tenga su familia muy bien. Se empiezan a asignar ciertas características. Y a partir de esas características que nos asignan, nosotros vamos desarrollando esta expresión pública o social de cómo
sí se vale ser hombres y cómo sí se vale ser mujeres. Esta manera de expresar el género, nosotros lo manejamos a través del rol de género. Un rol de género es lo que se hace o se dice para indicar que se es hombre o mujer o ambivalente. Va desde la manera de vestirnos hasta las cosas que decimos, cómo las decimos, con qué intención las decimos, y a esto nosotros le vamos a llamar también la pública expresión de la identidad de género. Pensemos, si yo vengo a dar una plática, me pongo el tacón y me peino por lo menos, ¿no? Porque esa es la manera en la que a mí me han enseñado que una mujer se debe de presentar y una mujer profesionista se debe de presentar. Si fuera un hombre, igual y me pondría la corbata, el traje, etcétera. Ahí estaría hablando de lo que yo hago o digo para demostrarles que soy mujer. Si hubiera venido con cierta manera de vestirme que ustedes dijeran que es hombre, mujer o quimera, entonces estaríamos hablando de otra cosa, pero a todos nos enseñan cómo nos tenemos que proyectar como hombres o como mujeres. Entonces la expresión de género, como ya veíamos hace rato, es femenino, la manera de demostrar que somos mujeres, masculino, la manera que tenemos de demostrar que somos hombres, y la no conformidad, que ahora es, ¿saben qué? A mí no me interesa, yo nada más quiero ser. Entonces, si ustedes lo piensan en sí mismos, van a ver que todos tenemos maneras en nuestra forma de ser cotidiana, cosas que son como o muy masculinas o muy femeninas, aunque nos cargamos alguna parte por nuestro sexo, ¿no? Las mujeres hacia lo femenino, pero eso no quiere decir que no tengamos ciertos rasgos denominados masculinos. Por ejemplo, podemos ser proveedoras. En el caso de los hombres es lo mismo, tienen una manera de ser hombres a partir de su sexo, pero eso no quiere decir que de repente puedan echarse una llorada o suspirar o esas cosas que se supone solo hacen las mujeres. La no conformidad son personas que dicen, pues yo ni siquiera quiero ser ni hombre, ni como son todos los hombres porque me caen re gordos, ni como son todas las mujeres porque me caen re gordas, yo quiero ser yo y quiero tener esa libertad de decidir cómo me voy a expresar ante el mundo. Esto es un problema porque nosotros estamos acostumbrados a categorizar a las personas y categorizar nos permite acercarnos o alejarnos de la gente y darnos una idea de que sí y de que no. Estas identidades de no conformidad hacen que la gente diga, híjole, yo no sé qué es, está bien raro. ¿Ven? Exacto. Y que digan, yo ni siquiera quiero entrarle a eso. Si yo no estoy volteando a ver al otro que es diferente, lo estoy excluyendo de entrada. Y la exclusión está totalmente demostrado que tiene efectos en la salud mental de las personas. Imagínense que ustedes entran a un auditorio y suceden dos cosas. Todo el mundo los voltea a ver así como de, ¿qué le pasó? O todo el mundo los ignora. Eso va a hacer que nos sintamos de una manera distinta a que si entrara alguien y nadie hiciera absolutamente nada. Entonces, el rol de género son construcciones sociales que conforman los comportamientos, las actividades, las expectativas y las oportunidades. No se le dan las mismas oportunidades a hombres que a mujeres, que a personas que no entran en ninguna de las dos categorías. Generan formas de relación entre las personas y distribución de poder entre ellas. Y aquí es el meollo del asunto del género. Finalmente cualquiera podría decir, bueno, pues ¿qué tiene? Pues vístete o di cosas o lo que sea de acuerdo a cómo tú te sientas. El problema es que estamos en una sociedad donde el género está creando relaciones asimétricas de poder y donde a lo que se está dando siempre mayor peso es a lo masculino. Ese es el gran problema. ¿Cómo aprendemos entonces a expresar que somos mujeres o que somos hombres o que somos femeninos o que somos masculinos? Bueno, hay algo que se llama el modelamiento, que este modelamiento lo va a hacer la familia, la escuela y los medios de comunicación.
no solamente es lo que se dice, y esto creo que es muy importante, a veces pensamos que es que mi mamá siempre me decía que las mujeres tenemos que ser luchonas y tenemos que tener un trabajo y estudiar para salir adelante. O mi mamá me decía que los hombres también podemos llorar, etcétera, etcétera. El problema es que este modelamiento no siempre es verbal. A veces las actitudes que vemos son las que van moldeando más nuestras maneras de actuar. Si yo veo que mi mamá a mí, por ejemplo, me dice, tú tienes que estudiar y ser independiente, pero mi mamá está siempre en la casa y cuando llega mi papá le calienta la comida y se la sirve, yo estoy aprendiendo un rol de género muy particular, donde verbalmente me dicen una cosa, pero con las actitudes me dicen otra. En el caso de los hombres, igual los hombres no tienen por qué ser estos que tienen que demostrar su virilidad todo el tiempo, también pueden ser sensibles y demás, pero si cuando se cae el niño lo levanta y le dicen no llores, o no te voy a comprar una muñeca porque tú necesitas un carrito, son estas cosas que no son precisamente verbales, las que van generando lo que llamamos los estereotipos de género. Y entonces vamos asignando categorías muy específicas para hombres y para mujeres. La familia, la escuela, los medios de comunicación ahora con todo este rollo tecnológico de qué es lo que se está exponiendo sobre cómo son las mujeres y cómo son los hombres, sobre todo en las etapas importantes del desarrollo como puede ser la adolescencia, pueden estar marcando muchísimo cómo se va desarrollando el género. Y es la conjugación de todos estos, justo con esto que les digo que no es necesariamente verbal, que hay esta enseñanza de reglas, normas y valores con los estereotipos que se forman algo que se llaman introyectos. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero de repente decimos, yo la verdad es que sí quiero ser feminista y apoyo al movimiento feminista en el sentido de busquemos igualdad de condiciones para mujeres y para hombres. Pero me siento muy mal si no le plancho la camisa a mi esposo, porque ¿qué van a decir de mí? Estas inconsistencias, que además las tenemos todos y todas, son por esta cosa que se llama introyectos. Son cosas que se nos meten en los huesos porque son parte de nuestra educación continua, de lo que todo mundo nos dice, nuestros padres, nuestras mamás, nuestros papás, y que están ahí y que entonces hacen que yo esté pensando una cosa pero que reaccione de una manera distinta y de pronto, no sé si a ustedes les pasa, pero dicen, ¿qué me está pasando? O sea, ¿qué soy realmente? Bueno, eso se lo debemos a los introyectos. Hablábamos ahorita de cómo se expresa el género, cómo se expresa esta manera que aprendimos de ser hombre o de ser mujer. Tenemos dos sistemas, el sistema binario, que de lo que habla es que hay una manera para los hombres, que es la manera masculina, y para las mujeres lo femenino, blanco y negro, no hay de otra. Lo que se salga de aquí es penado. Este sistema binario lo que hace es que liga el género a la anatomía, lo que veíamos al inicio. A partir de los genitales se asignan ciertas cosas que podemos hacer hombres, ciertas cosas que podemos hacer mujeres. Este sistema es rígido y estereotipado porque o eres blanco o eres negro, no hay de otra. Si te sales de eso es que algo raro está pasando contigo. Es jerárquico porque siempre va a poner a un género por encima del otro. Por lo general, el género masculino por encima de lo femenino, aunque hay áreas donde se puede preponderar a lo femenino por encima de lo masculino, hablemos toda el área sentimental, pero eso no genera relaciones de poder, ¿no? Las relaciones de poder se generan en otros ámbitos. Crea desigualdad cuando te sales de lo blanco y lo negro, exclusión y discriminación, pero también hay otro sistema que es el sistema no categórico. Y este sistema desliga el género de la anatomía y aquí vemos que la manera de ser de las personas no es blanco y negro, es una gama de colores. Lo que les decía hace rato, si nosotros pensamos en cómo nos manejamos día a día, pues tenemos cosas que se supone son de ambos roles de género. Y entonces aquí percibimos que las personas nos movemos en un espectro. En algunas cosas sí, soy totalmente femenina, pero en otras adopto estos roles que se supone son masculinos.
Aquí hablamos también de la no conformidad genérica. Este es el símbolo de la no conformidad, lo que les decía, yo no me voy a apegar a que esto es ser mujer o a que esto es ser hombre. Las categorías son flexibles o son inexistentes, que eso nos cuesta mucho trabajo ahora entender. Muchos muchachos dicen, yo no soy de ningún género. Y tú, ay, entonces, ¿cómo? Y dicen, no, pues yo nomás soy. Y eso está costando como mucho trabajo en ciertos sectores entenderlo. Y entonces decir que yo no estoy acá, si no estoy acá, es motivo de discriminación. Piensen en toda la diversidad sexual, personas que no se ajustan a estas categorías de género, que tienen orientaciones sexuales distintas al heterosexual, que tienen maneras diferentes de expresar su género a la de masculino o femenino. Bueno, estas personas sabemos que es motivo de discriminación la manera en la que están expresando su género. Hay exclusión, hay estigma y sobre todo hay freno de potencialidades porque no les estamos dando las mismas oportunidades que a todos los demás. Y entonces lo que se busca es que haya equidad de género. Y aquí hay una gran controversia porque a veces confundimos equidad con igualdad. Igualdad es que todos tengamos exactamente lo mismo, como sería esta imagen, ¿no? Independientemente de cómo sea tu cuerpo, pues tendrías que tener una bicicleta para poderte mover. Cuando el término que todos tendríamos que estar pensando es en el de la equidad. Porque algo que no podemos negar es que hombres y mujeres somos distintos. No somos iguales de ninguna manera, somos diferentes. El problema es cuando se utiliza esa diferencia para negarnos el acceso a unas cosas o a otras. Y entonces la equidad de género es que todo mundo tenga lo que necesita, que todo mundo pueda tener acceso a desarrollar sus potencialidades. Y entonces aquí surgen estas preguntas. ¿Deben ser los hombres y las mujeres iguales? Pues no. Somos distintos y hay que reconocerlo. ¿Deben darse más oportunidades a las mujeres solo por ser mujeres? Tampoco, porque no se trata de que ahora va la nuestra, ¿no? Que es una manera mal de entender el feminismo, de decir, es que las mujeres ahora quieren todo. No. Lo ideal es que haya 50% de hombres y 50% de mujeres, estas cuotas de género que se establecieron, desde mi punto de vista, tampoco. No se trata de eso, de lo que se trata es de no priorizar, de no decir, tú porque eres hombre vas a tener todas las oportunidades y tú como eres mujer, no. Se trata de no limitar, de tú por el hecho de ser mujer no puedes hacer estas cosas o tú por el hecho de ser hombre no puedes hacer estas cosas. La equidad, como les decía, es que todos tengamos acceso a aquello que podemos desarrollar nuestras potencialidades. ¿Sí? Y entonces aquí vamos a hablar de el género impacta en la salud. Ahorita en una pequeña conversación era, ¿y a poco sí? O sea, ser mujer o ser hombre, o la manera de ser mujer y de ser hombre, ¿tiene una relación en la salud? Pues sí, porque el género de entrada crea condiciones distintas de acceso a los servicios de salud. Los hombres de entrada se esperan a que estén muy, muy enfermos para poder ir al doctor. Las mujeres también, pero las mujeres tienen que consultar por cuestiones reproductivas y de maternidad. ¿Quiénes son quienes cuidan a los enfermos? Las mujeres, no los hombres. Por ejemplo, estaba leyendo que una diferencia importante en la salud en los hombres es que no van a que les revisen la próstata, ¿saben por qué? Porque es una prueba para su virilidad. ¿Cómo así que alguien me va a revisar la próstata? Y hay muchísimos chistes alrededor de eso, ¿no? Todo el mundo no lo sabemos. Bueno, este es un elemento así que parece nimio, pero que es súper importante al marcar estas diferencias en la salud. Si las mujeres estamos destinadas al cuidado, también se han hecho muchos estudios sobre el desgaste en los cuidadores o en las cuidadoras en este caso. O sea, no es lo mismo que yo esté en mi casa, me voy a trabajar, regreso y ya veo cómo está mi enfermo, a que si tengo que estar todo el tiempo ahí cuidando, el desgaste emocional, el desgaste físico está ahí presente.
Interactúa con otros determinantes, influyen los riesgos y las exposiciones, los comportamientos, la respuesta del sistema de salud. No sé cuántas de ustedes aquí les ha tocado tener una mala experiencia en los servicios de salud solo por ser mujeres, que además ahora ahorita vamos a hablar un poquito de violencia, si vamos por un motivo de salud es mejor ve acompañada porque no sabes también qué te va a pasar. O señora, usted está bien histérica, bájele, o sea, no le está pasando nada, ¿no? Se manifiesta en la distribución de la enfermedad, en la forma como se promueve la salud, se previene y controla la enfermedad, se cuida a los enfermos y en los modelos empleados para estructurar los sistemas de salud y la seguridad social. ¿Cuáles son las diferencias en la salud? Y vean, lo que les hablaba ahorita, tenemos las violencias invisibles, que es esta manera de tratar distinto a hombres y mujeres, solamente por su sexo y por lo que nosotros le asignamos a ese sexo, o sea, por su género. Y estas violencias invisibles, que es desde la manera en que te miro, desde la manera en la que te hablo, desde la manera en la que me dirijo a ti, y creo que, no sé los hombres, pero como mujeres lo tenemos bien detectado, ¿no? Te miran de manera distinta, te hablan así como si fueras mensa, así de, a ver, lo que está pasando es esto, esto y esto. El acceso a ciertos puestos, a ciertas áreas, tiene que ver con esto, son violencias invisibles y estas violencias causan daño y sufrimiento. Y estas violencias invisibles tienen efectos físicos, psicológicos y sociales que se alimentan del desafecto, la indiferencia, el odio, el repudio, las vejaciones a los derechos individuales, la segregación y un sinnúmero de prejuicios. Y estas violencias cuentan con el apoyo de algunos grupos porque, como hablábamos hace rato, los introyectos hacen que ciertas violencias se normalicen. Y entonces, cuando hablamos de estas violencias invisibles, donde más se ven es en la violencia de género y en la violencia a la diversidad sexogenérica, lo que les decía hace rato. Cuando no nos ajustamos a estas categorías establecidas y entonces abrimos el abanico de expresiones, vamos a provocar que haya estas violencias, porque estas violencias crean androcentrismo, que es que pensar que todo gira alrededor del rol masculino, o heterosexismo, que es que todo gira alrededor de la heterosexualidad. Estas son cifras de la Organización Mundial de la Salud con respecto a las diferencias de la salud y vean, los hombres en cuestión de violencia tienen mayor mortalidad por accidentes y violencia. Estos accidentes y violencia se deben a los roles estereotipados de que un hombre tiene que ser agresivo, intrépido, osado y está relacionado esto con la ingesta del alcohol. Ahí es una diferencia como muy palpable de por qué el género está impactando en la salud. En las mujeres, 1 de 3 en el mundo ha sido víctima de violencia por su pareja hombre. 38% de las mujeres asesinadas ha sido por su pareja hombre. Entonces, de nuevo vemos cómo el género sí está generando situaciones en la salud por cuestiones de violencia. En el área laboral se habla de la triple carga de trabajo para las mujeres, porque ahora que las mujeres hemos ido como ganando espacios, antes era te quedas en tu casa, crías a los hijos, cuidas la casa, etcétera, ¿no? Ahora ya se nos permite desarrollarnos profesionalmente, pero eso no nos ha eximido de llegar a la casa, limpiarla, que todo esté bien. Y además, lo que hablamos hace rato, tenemos que encargarnos de los otros miembros de la familia. Los hombres, cuando están inmiscuidos en estos temas de vamos a promover la salud, los hombres son los que toman las decisiones y las mujeres son las que promueven y ejecutan esas decisiones. De nuevo vemos las diferencias de género. Y en lo laboral sabemos que hay una diferencia en el acceso a las condiciones laborales, a los salarios, a los puestos, etcétera, etcétera. Ahorita la doctora Fuyú les va a hablar de la salud mental. Este solo es un dato en cuestiones de depresión. La prevalencia es 2 a 3 veces mayor entre las mujeres. Pero no porque seamos mujeres, porque los estudios han encontrado que estas diferencias no están
relación, o sea, sí tienen una relación con los efectos hormonales, pero tienen más que ver con estilos de vida y con personalidad y cómo nos tratan por ser mujeres. Y también la depresión está ligada a experiencias ligadas al tipo de socialización y cultura. Pensemos en toda esta ola que se acaba de presentar hace unos días de los secuestros en el metro, ¿no? Todos escucharon de eso. Imagínense una muchacha que viene a estudiar a la universidad, que desde que sale a su casa ya sale con terror de qué cosa le va a pasar en el metro. No es lo mismo que un hombre que sale de su casa y que no tiene que pensar en qué le va a pasar en el metro. Y entonces ese es otro ejemplo de cómo afecta. Entonces ahora vamos a que la doctora Fuyú les va a explicar un poco más de la salud sexual, sexual no, mental. Yo voy a estar acá abajo porque a mí me da vértigo subirme ahí. Bueno, no se espanten, yo voy a tener muy poquitas diapositivas porque también yo les voy a mostrar por qué si hay diferencias en la salud mental entre hombres y mujeres, en este caso, ¿no? Pero estamos hablando también en mucho propiciadas por esto que ya les hablaba la doctora Barragán, de todos estos factores sociales, culturales. Si decimos que la salud es el completo bienestar biopsicosocial, entonces estamos hablando de que los aspectos psicológicos y sociales que incluyen los culturales, pues tienen muchísimo que ver, ¿no? Entonces, por todas estas cosas quisimos que ella hiciera la presentación un poquito más extensa de lo que estaba incidiendo sobre el género y cómo se forma el género, para hablar entonces de que sí hay diferencias genéricas en cuanto a los problemas de salud mental, ¿no? Y entonces dice aquí que hay, y queremos, si es posible, entonces me voy a dar velocidad en esto, tengo muy poquititas diapositivas, pero queremos más que nada que ustedes pudieran hacernos algunas preguntas o algún comentario en relación con lo que nosotros terminemos diciendo. Y entonces dice, hay diferencias entre mujeres y hombres de algunos trastornos mentales en los países y diferentes culturas, y estas diferencias son resultados del sexo o del género. ¿Cuál de las dos? Hablando sexo como la parte biológica y hablando género como algo que integra todo, ¿no? Y entonces dice, y el género es un factor de riesgo para la salud mental que opera de la misma manera en los hombres que en las mujeres. Ya vamos a ver cómo no. Y ahorita estábamos comentando algunas cosas también en relación con la depresión y con algo que lleva con lo que muchas veces terminan las personas que tienen depresiones graves y que son los intentos suicidas o el suicidio consumado. Aunque quiero hacer así paréntesis, el suicidio no siempre es el resultado de una depresión, ¿no? Pero en la mayor parte de las ocasiones sí. Ay, qué bueno. No, sí, así. Tú mejor pásalo. Miren, esto quise ponerlo como, lo voy a dar muy rápido, nada más para que miren. Prevalencia de trastornos mentales, aquí ya están hablando de los adultos, hombres y mujeres, ¿no? Algunos trastornos mentales. Ahorita nos vamos a detener precisamente en algunos de ellos. Pero vean ustedes en los niños y adolescentes, si esto no nos empieza a hacer como ¿qué pasa? El niño y el adolescente todavía su género, bueno, el adolescente a lo mejor un poquito más, pero los niños todavía no están del todo desarrollado estas diferencias o esos estereotipos de los que hablaba la doctora Barragán, todavía no están completos, ¿no? Entonces, fíjense ustedes bien cómo aquella gráfica, no pongan mucha atención en los números y estas cosas, pero aquella gráfica que habla de los trastornos mentales en niños y adolescentes, vean ustedes, los hombres y las mujeres no se parece bastante la gráfica, no hay diferencias importantísimas. En cambio, vean aquí la depresión mayor, cómo hay diferencias de 2 hombres, de 2 mujeres por cada hombre, ¿sí?
Entonces, más o menos esa es la diferencia que se ha encontrado en todos los estudios epidemiológicos en los diferentes países. Entonces, ¿qué pasa? Allá las niñas y los niños, si ustedes ven en el rubro de la depresión, no hay tanta diferencia. La depresión sí se presenta en niñas y niños y en adolescentes, hombres y mujeres, pero vean ustedes, no hay tanta diferencia. En cambio, estos ya son adultos y vean ustedes la diferencia. Entonces, algo nos está diciendo ahí que interviene el que las mujeres y los hombres estén viviendo diferente las cosas. Y un factor que desencadena la depresión es muchas veces precisamente los factores sociales en personas que están vulnerables. La depresión es biológica, es una enfermedad biológica, pero tiene componentes de desencadenantes socioculturales muy importantes. Y esto nada más para mostrarles los DALIs, que son los días perdidos por enfermedad o por muertes prematuras, ¿no? Cuando un niño muere, si nosotros pensamos que tendría que llegar a los 80 años, estamos contando todos los días que el niño no vivió por muerte prematura, ¿sí? Entonces, DALIs en hombres y mujeres, y vean ustedes cómo las mujeres están perdiendo mucho más. No es solamente la enfermedad, los problemas de salud mental, sino los problemas, esto es por problemas de salud mental, ¿sí? Y la gráfica de abajo, que también nos está hablando, ahí sí, de las enfermedades que se presentan más frecuentemente, y vemos cómo por edades, ¿sí? Están habiendo diferencias mucho más en las mujeres que en los hombres. La que sigue, sí. Y esto nada más para ver en relación al mundo, los diferentes países, cuáles son, aquí no hay diferencias entre hombres y mujeres, pero nada más para decirles que los principales trastornos, y muchas veces estos trastornos son bien frecuentes, ¿sí? A veces se equiparan y son causas de mortalidad y morbilidad, que es de enfermedad, tan frecuentemente como otras enfermedades infecciosas, como enfermedades cardiovasculares, en fin, tienen una altísima frecuencia de presentación. Y entonces ahí volvemos a ver los trastornos de ansiedad, depresión, los trastornos adictivos. Ya les decía la doctora Barragán de qué pasa con los hombres en cuanto a las adicciones. Mucho más frecuentemente estos padecimientos están en el sexo masculino, en el género masculino que en el femenino. Ahorita los vamos a ver. Y entonces, esta es una póster que sacaron en España por el Día Internacional de la Mujer, y entonces nos está diciendo cómo las mujeres y las niñas tienen más problemas de salud mental en general. Aquí no están hablando de la depresión en particular, en la parte de arriba, 3 de cada 4 mujeres, dice, en la de arriba dice, más o menos el 22% de las mujeres tienen problemas de salud mental en general. 3 veces más riesgo de tener depresión, como ya lo anotaba la doctora Barragán. El doble de tener ansiedad, ¿sí? El doble de tener ansiedad, que esto de los problemas de ansiedad que son más frecuentes que los depresivos, también es en mucho porque ¿qué se considera tener problemas de ansiedad? A veces las fobias, cualquier miedo lo catalogan como es un problema fóbico, ¿no? Pero bueno, sabemos que son problemas que están muy prevalentes en toda la población. Y las mujeres, dice 3 de cada 4 mujeres, que también ya se lo señalaba la doctora Barragán, con problemas de salud mental han sufrido violencia en el ámbito familiar y o con la pareja, ¿sí? 80% de estas mujeres han vivido en pareja, han sido víctimas de violencia en algún momento de su vida. Doble discriminación, y esto es algo también bien importante. Si un hombre, para empezar, los hombres con cierta dificultad van al hospital, ya les decía la doctora Barragán, los hospitales, si ustedes ven, nada más dense una vueltecita al hospital, al Gea González, y ustedes van a ver lleno de mujeres y niños,
mamás que llevan a sus niños a consulta, las mujeres que van a consulta también, muchas de ellas por cuestiones reproductivas, pero no todas. Las mujeres en general nos preocupamos más por nuestra salud. Al hombre le cuesta trabajo ir al hospital y generalmente cuando vemos llegar un hombre con problema de salud mental, decimos, esto está grave, ¿no? Y si está deprimido, peor tantito, porque los hombres no detectan que estén con problemas de depresión, por ejemplo, más que cuando ya están en etapas como muy avanzadas, muy graves, muy severas de su trastorno depresivo. Entonces, ¿pero qué pasa con las mujeres? Además tienen más estigma por esto que también decía la doctora Barragán, como que son tomadas, esta histérica, ¿no? La palabra histérica, que sí fue dada por una condición de que creían que el útero andaba bailando en las mujeres cuando tenían estos síntomas de que se caían y se desmayaban. Pero ahora hemos visto ya cada vez más que muchos hombres también tienen personalidades muy histrónicas, pero de cualquier manera a la mujer se le da esa connotación, está histérica, mírenlas, son malas madres, ¿no? Porque son mujeres que cuando están deprimidas, pues dejan un poco de lado el cuidado de los hijos, pero muchas veces por esta condición, la depresión postparto, que la sabemos que también es algo más o menos prevalente en la población. Y muchas mujeres sin empleo, ¿no? Lo que le señalaba también la doctora Barragán de mujeres, además el promedio de la mujer que da cuidados a los enfermos son de 64 años, o sea, mujeres viejas realmente que están teniendo a su cargo cuidar, ¿cómo no van a estar en condiciones mucho más estresantes que cualquier persona? Y esto también para que miren, en general, ¿cuáles son las diferencias? Las mujeres, trastornos del afecto y trastornos de ansiedad. Los hombres, las mujeres también, cuando hablamos de problemas de personalidad, también trastorno límite de la personalidad. Y también los trastornos de alimentación son mucho más frecuentes en las mujeres que en los hombres. Y los hombres, abuso de sustancias y trastornos disociales, trastornos de conducta, ¿sí? Entonces, vemos ahí como claramente hay una diferencia entre los que no debiera de haberla biológicamente. Se ha hablado mucho de que si las mujeres, por ejemplo, en el climaterio, estamos más propensas, bueno, yo ya no soy climatérica, ya soy viejita, pero bueno, cuando entramos al climaterio, estamos más propensas a tener episodios depresivos y esto se ha visto que es más por la condición, porque algunas tienen cambios hormonales como cualquiera de nosotras que llegamos a esas edades, pero no es tanto el cambio hormonal, esto no se cura con hormonas, ¿sí? Lo que están viviendo es muchas situaciones, los hijos se están yendo, ella de repente, la mamá que servía para todo, pues ya se le fueron los hijos, el marido anda por allá, quién sabe dónde, y pierdes los atractivos físicos, ¿no? Te vuelves vieja, entonces todas estas situaciones a las cuales se tiene que ir adaptando a la mujer son una carga pesada en las mujeres que están vulnerables para deprimirse, ¿sí? Igual que pasa en los hombres, pero en los hombres esta condición no existe, ¿no? Estos cambios sociales o culturales en los hombres. Y aquí volvemos a los dailies, ¿no? En la depresión, vean ustedes, mucho más, además, la misma depresión, y esto es importante, la ansiedad no ocasiona tanto trastorno, no impacta tanto, no deteriora tanto la vida de las personas, la ansiedad, los trastornos ansiosos, que la depresión. La depresión definitivamente debe de llevar un tiempo de psicoterapia en el tratamiento porque hay que ayudar al paciente a que vuelva a recuperar su tiempo y su vida laboral, familiar, etcétera, social en general. La ansiedad, vean ustedes también, las mujeres está como mucho más
repercutiendo esos padecimientos en su vida de todos. O sea, son días perdidos, decíamos. Sí. Y por último, esta es la última diapositiva, para que vean ustedes, claro que aquí lo que es importantísimo es quiénes están suicidando importantemente, los jóvenes, ¿no? Los jóvenes y también los viejos, eso ahora estamos viendo que no hay tanta diferencia entre hombres y mujeres, pero en los jóvenes, vean ustedes, tanto las mujeres como los hombres, ¿no? Tanto los hombres, perdón, como las mujeres están siendo una causa de muerte importantísima en el mundo. Estas gráficas nos aterran, pero vean además los hombres no nada más en la juventud, sino el suicidio en hombres. ¿Y por qué? Muchas veces porque el hombre no acude, ¿sí? Aparentemente no impacta tanto, ¿sí? La depresión, aparentemente, ¿no? Y cuando ellos empiezan a tener esta sintomatología ya más grave, más severa, pues definitivamente se suicidan. Las mujeres hacen muchos más intentos de suicidio que los hombres, pero de cualquier manera vean ustedes estas gráficas que son impresionantes. Ahí, desde luego, vemos los picos en el hombre y en la mujer, pero si viéramos las tasas de la izquierda, pues son muchos más bajos en las mujeres, aunque en el mundo como causa de muerte, las mujeres el tercer lugar, en las jóvenes son de 15 a 29 años y los hombres ocupan el cuarto lugar en México, ¿no? Como causa, pero de todas las causas de mortalidad, ¿no? Creo que con esto les quisimos dar más o menos un panorama de cómo estaba la salud mental y más bien el género determinando cuestiones de salud mental. Si ustedes tuvieran alguna pregunta, comentario, nos encantaría oírlos.